pacientes que se les había estado retrasando precisamente el protocolo y el diagnóstico por lo mismo, ¿no? O los pacientes habían tenido miedo de acudir a valoraciones. Bueno, se vuelve así como una tragedia para el paciente. Claro, perfecto. Ya ahorita también justo ya empecé a transmitir en Facebook, por si gustan también, porque no se pueda conectar en Zoom, ya pueden conectarse a través de Facebook Live, ya estamos transmitiendo. A los que se van conectando también por aquí por Zoom les vamos dando la bienvenida. Ahorita ya tenemos 26 personas conectadas a través de esta plataforma, poquitito antes de iniciar, entonces excelente. Muchas gracias a los que andan por aquí. Iván Rico, buenas tardes. Ahí igual si nos platican de dónde son, mira, de Orizaba, Veracruz, perfecto. Si nos platican de dónde nos están acompañando, cómo se enteraron, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos de la plática, ¿no? Yo tuve muchísimos comentarios de, está interesantísimo el tema, qué padre, qué bueno que nos vayan a comentar sobre esto. Entonces, creo que hay ahí mucha buena expectativa. Mire, Doc, tenemos de Veracruz, de Oaxaca, de Tlaxcala, a través de los boletines que enviamos. Súper, qué bueno que sí les estén llegando. Excelente. Sí, no, y sí son temas muy importantes ahorita que hablemos de la introducción, pero sobre todo es enseñarle al paciente a identificar lo anormal, ¿no? Es decir, esto no es normal y acudir a valoración, ¿no? Es muy importante. Miedo. Por aquí tenemos, en Facebook también ya tenemos 50 personas conectadas a este momento, quienes nos están acompañando desde Bolivia, de Tecali, de Herrera, Puebla, de Huamantla, Tlaxcala, de Ecuador, que es lo que le digo, que me parece maravilloso, maravilloso que esta pandemia, si podemos rescatar cosas buenas, es justo esto, ¿no? Estas plataformas que la verdad es que no las habíamos pensado tanto, claro que las teníamos, pero no las abríamos tanto, ¿no? Antes, lo que siempre comento, teníamos nuestro auditorio que cabe en 50 y puntos, 50 personas les llegaba la información, ¿no? Esto está padrísimo que podamos llegar hasta a totalmente países distintos. Sí, no, es excelente, ¿no? Y sobre todo que podamos difundir el conocimiento, ¿no? Y sobre todo si de 200, 300, 50 pacientes que se conecten, uno de los pacientes puede identificar una enfermedad maligna de manera oportuna, pues yo creo que con uno solo que tengamos, que le demos ese beneficio, pues yo creo que está completamente justificado y ya y debemos agradecer que se haga este tipo de foros, ¿no? Para los pacientes. Sí, creo que está súper, súper bien. Pues bueno, Doc, como ves, siendo 7:30 en punto, tenemos ya 100 personas conectadas. Les agradecemos muchísimo, igual por respeto al tiempo y porque me parece, ya lo estoy presintiendo, que vamos a tener ahí un buen debate de preguntas y respuestas. Vamos abriendo bien el seminario en forma para que podamos estar en tiempo. Y pues comentarles antes de que yo les presente a nuestro ponente el día de hoy, me gustaría comentarles justamente lo primero será la presentación que nos va a hacer el doctor sobre el tema y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas de todas las dudas que nos vayan quedando. Quienes nos están acompañando en Zoom, les agradecería colocar las preguntas que vayan teniendo en la casillita que tienen en la parte de abajo que dice preguntas y respuestas, ya que a veces en el chat se nos van perdiendo muy rápido. Entonces, en preguntas y respuestas yo las voy seleccionando y posteriormente las vamos haciendo. Y quienes nos estén acompañando en Facebook, si nos ayudan ahí, sí, en los comentarios lo pueden colocar sin mayor problema y yo de ahí las voy rescatando y al final pues las vamos haciendo a nuestro ponente del día de hoy. Y bueno, ahora sí, se los presento. Ahora sí, el doctor ya es la segunda vez que nos acompaña, nos da muchísimo gusto. Y a quienes no lo conocían, démosle la bienvenida. Él es el doctor Saúl Abraham Mendoza, tiene la especialidad en cirugía general y subespecialidad en cirugía oncológica, por eso este tema que estamos tocando hoy. Forma parte de nuestra gran comunidad médica y Doc, nuevamente le agradecemos muchísimo nos brinda este espacio para tocar este tema que es tan interesante, como le decía, ¿no? Tenemos ahí mucha expectativa, que es signos y síntomas que hacen sospechar cáncer, ¿no? Algo que no sabemos, digo, o sea, a mí se me viene a la mente únicamente lo que siempre nos dicen de, pues hay que siempre analizar mamas, tocar cómo, y
o sea, como que creo que es lo único que se me viene a la mente. No, no sabría yo quizá ahorita otros síntomas. Yo soy comunicóloga porque de repente luego me han dicho, como me ven con el quirúrgico, que soy médico, pero no. Entonces, estoy involucrada en el ámbito. Entonces, yo aprendo con todas las personas que están conectadas el día de hoy. Entonces, doctor, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. No, muchas gracias, Mari. Muchas gracias por la confianza, por invitarme, por darme el espacio. Y como les decía, este es un tema sumamente importante. Muchas de las cosas que vamos ahorita a platicar, cuando yo veo a un paciente y lo empiezo a interrogar en la consulta médica, les voy haciendo este tipo de preguntas para que me digan o para que ellos puedan identificar algo anormal en lo que pasa en su organismo o que también les sirva tener esta información para que pues, a sus familiares cercanos, a sus amigos, sus conocidos, si de repente alguien por serendipia llega y les dice, oye, fíjate que me está pasando esto, ojalá y esta plática sirva para decir, oye, fíjate, el otro día escuché una plática en la que decía el doctor que eso no es normal y te tienes que checar, ¿no? ¿Okay? Entonces, muchas gracias por la invitación, Mari. Es un placer siempre dar este tipo de ponencias. A mí en lo personal me gusta hablarle mucho o dar estas pláticas al público en general porque nos sirve para poder ir creando una conciencia para nuestros pacientes y que a la larga puedan identificar padecimientos malignos de manera oportuna. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no podemos o no acudimos a una valoración? Siempre que alguien sospecha, inclusive nos llega a pasar a los médicos, que sospechamos que podemos tener algo malo, el primer sentimiento que tenemos es incertidumbre, es miedo, es ¿y qué tal que lo que tengo es malo? O también muchos pacientes, cuando estamos aquí en la consulta y le empiezo a pedir estudios, me dicen, doctor, no, pero es que, ¿qué tal que me busca y el que, como me decía hace rato una paciente, el que busca encuentra, doctor? Entonces, de eso se trata, porque cuando nosotros tenemos una persistencia de algún síntoma y que no mejora con el tratamiento, deja de ser normal y sí ya debe ocuparnos y hacer una valoración especializada para que podamos identificar algún tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes y que yo llego a ver aquí en los pacientes que se han estado presentando a lo largo de la vida y que los consideraban normales? Pueden ser, por ejemplo, la presión de algún tumor, la presencia de gastritis, por ejemplo, todos los pacientes que tienen lunares y empiezan a presentar cambios, son pacientes que tristemente cuando empezamos a valorar al paciente y a hacer la historia clínica, nos dicen, doctor, es que a mí ese lunar me había salido desde hace un año, empecé a notar cambios, pero me estuvieron dando tratamientos con pomadas, con cremas, se siguió evolucionando hasta que hace un mes me hicieron una biopsia. Este es el resultado, doctor. Y cuando vemos, se trata de tumores agresivos o de carcinomas muy agresivos y que ya no están localizados únicamente en el sitio donde se originó y ya se fueron a otra parte del organismo. Entonces, tristemente, todo el abanico de posibilidades que le podemos ofrecer los médicos para el tratamiento lo perdemos en ese momento y nos tenemos que limitar en algunos casos a dar únicamente tratamiento paliativo. ¿Qué es eso? El paciente que ya no puede usar algo más, si tiene dolor, quitar el dolor, si tiene náusea, la náusea, etcétera. Entonces, si nosotros creamos conciencia y logramos que los pacientes entiendan, identifiquen este tipo de padecimiento de manera oportuna, de manera temprana, la gama de posibilidades que les podemos ofertar de tratamiento es muy amplia y les puede ir muy bien e inclusive, a pesar de estar hablando de algún tipo de cáncer, los podemos llegar a curar. Otro síntoma, el estreñimiento crónico es muy frecuente, la colitis. Las pacientes nos dicen, doctor, es que yo tengo colitis desde hace mucho tiempo. A mí me ha tocado ver pacientes, yo he atendido pacientes que han tenido cáncer de colon y son pacientes que han sido valoradas, inclusive han recibido tratamiento anteriormente o inclusive las han mandado a valoración a psicología o psiquiatría. Cuando llegan conmigo, les empezamos en la historia clínica, les empiezo a preguntar, ¿y qué estudios le han hecho para ese padecimiento? Y me dicen, doctor, pues es que realmente pues no me han hecho nada, ¿no? Nada más me han dado tratamiento, no me han dado medicamento y pues nunca se me ha protocolizado. Hacemos un estudio, hacemos una colonoscopia y ahí encontramos la enfermedad. Por eso es tan importante siempre acudir con los especialistas adecuados para poder hacer
este tipo de diagnóstico oportunamente, ¿ok? Y algo también muy importante, no hay que automedicarse. Es muy frecuente, nosotros vemos con la doctora Lolita Ayala, por ejemplo, en todos los anuncios de todos los medicamentos que ella promociona, pero realmente son padecimientos que pueden, ahorita lo van a ir viendo en el transcurso y el desarrollo de la plática, que nos van a poder generar o cubrir la sintomatología y va a hacer que el paciente tarde más en diagnosticarse, ¿ok? Medicina alternativa, también con el debido respeto siempre para este tipo de tratamientos que se dan. Yo les digo a los pacientes, de 10 pacientes oncológicos que llegan conmigo, los 10, si no es que 9, por lo menos me preguntan, doctor, y aparte del tratamiento, ¿me puede servir cualquier tipo de tratamiento alternativo? Veneno escorpión azul, sangre sopilote, uña de gato, o sea, lo que esté de moda en el momento. Y siempre se los digo, si esto sirviera, nosotros créame que se lo daríamos como parte del tratamiento. Y lo único que llega a suceder, la magnetoterapia, también apenas vi una paciente que estaba en tratamiento y tiene otro tipo de padecimiento maligno. Si eso sirviera realmente, nosotros lo utilizaríamos como parte fundamental del tratamiento y lo único que llega a suceder en estos casos es que se atrasa el diagnóstico y el tratamiento oportuno. La presencia de sangrado, cualquier tipo de sangrado que no sea normal o que no sea habitual, también nos va a estar generando muchos problemas, ¿ok? Según la OMS, ¿cómo podemos hacer nosotros un diagnóstico temprano de cáncer? Lo más importante y lo que estamos haciendo en este momento, sensibilizar al público de los síntomas del cáncer, ¿ok? Vencer el miedo para acudir a una valoración médica oportuna. Actualmente, debido a la pandemia que estamos viviendo, como bien lo decía Marisol ahorita al iniciar la plática, si bien este tipo de plataformas que anteriormente era poco para lo que se llegaban a utilizar, ahorita el mismo distanciamiento social que se ha hecho presente nos ha permitido, mediante la tecnología, estar más cerca y poder dar o hacer orientaciones a través de este tipo de plataformas para que el paciente pueda buscar un tratamiento oportuno en el lugar donde radica, ¿ok? Que es muy importante también que se debe hacer una inversión en fortalecimiento y equipamiento de los servicios de salud, esto de manera muy general, para lograr hacer diagnósticos oportunos y que el paciente oncológico tenga acceso al tratamiento, incluyendo lo que son los cuidados paliativos. ¿Ok? Muchas veces a mí me gusta comentarles a los pacientes que cuando no es factible poder hacer un tratamiento dentro o en lo que es el medio particular o el medio privado, buscar las alternativas y las formas o la forma de poderlos canalizar a otras instituciones para que puedan recibir el tratamiento, mandarlos ya con todo el protocolo completo y atenderlos. ¿Okay? Esto es sumamente importante, que creemos esa conciencia y que podamos ayudar a todos los pacientes en general. ¿Cuáles son los niveles de atención hospitalaria? Primer nivel de atención, muchas veces lo han de haber escuchado referido. Primero, segundo y tercer nivel de atención. Primer nivel de atención es el primer contacto, medicina general. Generalmente ven la mayor parte de las enfermedades comunes y es el área donde se trata de hacer la prevención. Esto es muy importante porque también uno de los grupos que a mí me gusta favorecer y fortalecer con este tipo de pláticas es a los médicos generales porque van a ser los primeros que van a sospechar en este tipo de patología para poderlos referir de manera oportuna. Cuando nos encontramos a un segundo nivel, son generalmente hospitales que tienen las especialidades básicas, cirugía general, medicina interna, pediatría y ginecología, y nada más. Todo lo que se necesita ya de alta especialidad tiene que ser referido a tercer nivel, como por ejemplo con nosotros o con los especialistas. Si se dan cuenta, esta es la misma estructura que encontramos tanto en las instituciones públicas como en el medio particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En una institución pública generalmente se va escalando. En medio privado, ¿qué podemos hacer? Podemos tener ese beneficio de pasar a la atención segundo y tercer nivel para poder tener un diagnóstico oportuno de una manera más rápida. Henry Bergson, algo que comentó, que es un filósofo y escritor francés, es muy importante. El ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Esto nos lo mencionan mucho nuestros maestros, sobre todo en medicina, el ojo solo ve lo que la mente conoce. La idea y la intención de hacer este tipo de pláticas es que también a nivel público, o sea, de todas las personas que no son médicos,
puedan aprender o puedan entender, ¿sabes qué? Mira, el doctor dijo en la plática que eso me parecía que él considera que no es normal y entonces poder buscar una atención de manera oportuna y para poder recibir el tratamiento que necesita el paciente. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Y en la mayor parte de 6 pacientes que vi hace rato, de esos 6 pacientes, 5 pacientes sucedió exactamente lo mismo. Iniciaron con algo que les generaba sospecha, que les generaba duda, tardaron posteriormente en poder hacer lo que era el diagnóstico de esta enfermedad, tardaron también cierto tiempo en acudir a valoración por miedo, por temor, no querían ir al médico porque qué tal que es malo lo que me dicen, ¿no? La valoración médica en algunos casos que se recibió no fue la adecuada y lo que sucedió es que nosotros ya encontramos aquí enfermedades o pacientes con una enfermedad ya avanzada. ¿Qué es lo ideal que tenemos que hacer? Bueno, pues en los pacientes en los que inician la sospecha, hacerles o ayudarles a que pierdan ese miedo de acudir a la valoración con el especialista para que lo podamos atender de manera oportuna y cuando llegue con nosotros al tratamiento podamos ofrecerle una amplia gama de posibilidades o de opciones. Es un poco redundante todo esto que menciono durante la plática, pero me interesa que verdaderamente se quede muy grabado y que se haga la gente muy consciente de esta situación para poder ayudarles y que ayuden a sus familiares. Ahora, si dividimos a la población de acuerdo a los grupos de edad, vamos a ver que en pacientes de población de 18 a 29 años, la mayor parte de los pacientes en general de 25 años hacia abajo, el principal tipo de padecimientos que vamos a encontrar son leucemia, linfoma, padecimientos que están relacionados con la sangre y los conductos linfáticos. Ahorita más adelante vamos a dar los ejemplos de qué es lo que se puede encontrar. Pacientes de 26 a 29 años, ¿qué podemos encontrar? Cáncer cervicuterino, cáncer de mama y cáncer de colon. Generalmente todos estos tratamientos o todos estos padecimientos van a compartir ciertas características y eso ya es trabajo como nosotros de especialistas y con la experiencia que vamos adquiriendo con el paso de los años para poder identificar y saber, bueno, mi paciente tiene esto, tiene estos síntomas y de acuerdo a sus factores de riesgo, yo sospecho que puedo tener o puede tener este padecimiento y entonces encaminamos la búsqueda de esta enfermedad de acuerdo a los estudios que vamos a ir solicitando, que vamos a ir necesitando. Población de 30 a 59 años, ya vamos encontrando más bien padecimientos que están asociados a tumores asociados a estilos de vida no saludables. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tabaquismo. La mayor parte de la gente piensa que el tabaquismo únicamente me va a generar cáncer de pulmón y no es así. El tabaco, al momento que se empieza a encender y se empieza a inhalar, puede producir más de 5,000 sustancias que van a ser nocivas para el organismo. Y estas sustancias les sorprendería saber, por la mayor parte de los pacientes que vienen conmigo, les sorprende saber que uno de los órganos que generalmente se afectan por los pacientes que tienen tabaquismo intenso es la vejiga. Muchas veces me dicen, doctor, ¿pero qué tiene que hacer la vejiga? Que es el órgano donde se acumula la orina cuando ya vamos a orinar. Y me dicen, doctor, ¿pero qué tiene que ver el tabaco con la vejiga? Entonces, es algo que nosotros tenemos que identificar y por eso tenemos que hacer una historia clínica cuidadosa para poder ubicar y saber qué es lo que está padeciendo nuestro paciente. También se relaciona con el cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, colon, recto y cáncer cervicouterino. Obesidad va a producir cambios hormonales. Sobre todo, por ejemplo, va a permitir que los precursores de hormonas masculinas se aromaticen en la grasa o sufran un cambio y se vuelvan estrógenos. Va a tener relación principalmente cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de páncreas, riñón, de colon y cáncer de vesícula. ¿Ok? Nosotros vemos la distribución aproximadamente en este grupo de pacientes en el último control que tenemos del 2016, vamos a poder ver cómo ocupan principalmente lo que son los órganos digestivos y los órganos genitales, en este caso de las mujeres, órganos genitales femeninos, el mayor número de incidencia de grupo o de presentación de enfermedad. ¿Ok? También el alcoholismo va a ser un factor de riesgo importante para cáncer de cavidad oral, cáncer de esófago, cáncer de mama y cáncer de colon y recto. Esto principalmente
por estímulo o afectación del epitelio. ¿Ok? Si nosotros vamos sumando factores y vamos identificando estos factores de riesgo en nuestros pacientes, vamos a poder ver qué paciente puede ser un poco más propenso a tener alguno de estos padecimientos. Y a mí, por ejemplo, en lo personal, me gusta decirle, ¿sabe qué? Dentro de su historia clínica, los estudios que tenemos, yo identifico este riesgo para usted. No quiere decir que viva usted espantado o con miedo toda la vida, pero sí que sea muy consciente de que en cuanto presente usted algún tipo de alteración, me busque o acuda a una atención médica de inmediato, ¿ok? Para que nosotros podamos atender al paciente. Población igual de 30 a 59 años, los 5 principales tipos de cáncer en México: órganos digestivos, genitales femeninos, tumor maligno de la mama, órganos hematopoyéticos y órganos respiratorios. Población de 60 años y más, generalmente van a ser cambios fisiológicos, la inmunidad va a empezar a disminuir o las defensas en este grupo de pacientes. Ya va a ser un tiempo también acumulado de exposición a agentes cancerígenos, todos los que hemos mencionado previamente, el tabaquismo, el alcoholismo, por ejemplo, cuando se tiene una ingesta importante de alimentos que están ahumados, que tienen un componente que se llama nitrosaminas, todo esto que vamos sumando a la exposición a los rayos ultravioleta o la exposición a la radiación solar, todo esto se va a ir acumulando en nuestros órganos y en algún momento va a poder llegar a favorecer que las células sufran un cambio y se puedan llegar a malignizar. Y también las comorbilidades, pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión, con algún otro antecedente que pueda favorecer el que se disparen estas enfermedades. ¿Cuáles son las más frecuentes que llegamos a encontrar? Cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de ovario. En la Sociedad Mexicana de Oncología, que es la que nos agrupa a todos los oncólogos aquí en México, se ve que la elevada cifra de muertes a consecuencia del cáncer es desafortunadamente por un diagnóstico tardío. Y que creen que desafortunadamente o lamentablemente el diagnóstico tardío se hace porque llega el paciente de manera tarde o de manera tardía, valga la redundancia, con nosotros para poder hacer el estudio del paciente, ¿ok? Al momento que el paciente, generalmente nosotros no tenemos la cultura de la prevención de ir, bueno, cada año voy a ir a hacerme mi chequeo anual en enero, febrero, que me hagan la revisión de todos mis estudios, de acuerdo a mi edad, a los antecedentes que tengo, a mis antecedentes serofamiliares, y con eso ya nosotros podríamos decir, bueno, pues salió todo bien, gracias a Dios, bueno, pues me espero ya hasta el año que entra, a menos que tenga alguna molestia para ir a control. Si nosotros tuviéramos o empezamos a hacer que eso aumente, yo afortunadamente cada año veo más pacientes que ya empiezan a tener esta forma o este pensamiento, ¿no? Es decir, bueno, doctor, sé que vengo a mi chequeo, o yo soy paciente, hermano o familiar de su paciente fulanito, ¿no? Y me dijo que viniera para hacerme un chequeo anual. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, va a ser muy bueno para los pacientes o crearles esta cultura para poder encontrar enfermedades en etapas más tempranas. Desafortunadamente, en nuestro país, el cáncer en etapa avanzada va a representar el 60% de los diagnósticos que vamos a ir encontrando. Ahora, ¿qué sintomatología es la que más frecuentemente me refieren los pacientes? Y ahorita les voy a decir cuál es la importancia que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, estreñimiento y distensión abdominal, primero vamos a hablar en las mujeres, ¿ok? Es muy frecuente, como les decía, que nos dicen las pacientes, es que tengo colitis, es que soy estreñida, pero es que toda la vida he sido estreñida. Esta es la tabla de diagnóstico diferencial de las pacientes que presentan estreñimiento crónico, que pueden ser desde trastornos funcionales, medicamentos, enfermedades digestivas, enfermedades sistémicas. Si se dan cuenta, es un sinfín de enfermedades y de medicamentos y de estilos de vida que pueden estar condicionando este tipo de padecimiento. Por eso lo ideal es acercarse siempre con nosotros, con los médicos, para poder hacer un estudio adecuado y poder determinar qué es lo que le está condicionando esto a los pacientes. Algo que es muy importante, por ejemplo, en las pacientes que tienen colitis, que tienen diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, distensión y estreñimiento.
Muchas pacientes que llegan con este tipo de sintomatología, al momento de interrogarlas y empezar a pedir estudios, podemos identificar casos de cáncer de ovario. Pacientes generalmente que están de la edad de los 50 a los 60 años, que presentan inflamación abdominal y que llegan a tener una saciedad temprana. O sea que, doctor, últimamente he notado, o sea, que ya tiene como de 2, 3 meses para acá, que como muy poco y de inmediato me siento satisfecha. O sea, como que me cae pesada la comida y como que ya no puedo comer más. Entonces empiezan a presentar pérdida de peso por lo mismo y a eso, doctor, también le he notado que tengo dolor pélvico, estreñimiento o que orino frecuentemente. Cuando empezamos a hacer la exploración de las pacientes, los empezamos a revisar y encontramos estos síntomas, generalmente lo que hacemos es buscar de manera intencional o descartar que tengan este tipo de padecimiento. Pacientes que, por ejemplo, me dicen, doctor, es que yo hace 20 años me operaron, me quitaron el útero porque tenía miomas, que son tumores benignos del útero. ¿Y qué pasó? Pero usted es muy joven, le dejaron los ovarios, pues no sé, o parece que sí, doctor, o parece que solo me dejaron uno. Y generalmente ese tipo cuando se queda el tumor del ovario, se pierde esa vigilancia y ya no se ve qué más tiene o cómo va evolucionando el paciente. Y oh sorpresa, cuando empezamos a hacer estudios, identificamos un tumor que está creciendo a nivel del ovario y que no iba a dar sintomatología porque ya no teníamos alguna otra forma como para que nos pudiera avisar. Y nosotros hacemos que las pacientes se estén revisando de manera rutinaria cada año. Entonces, dentro de los estudios que pedimos para ver cómo está el abdomen, ultrasonido de abdomen, pelvis, dependiendo de lo que tengan o pedir alguna tomografía, podemos llevar un seguimiento adecuado y podemos identificar datos anormales en el organismo. Distensión abdominal, ¿cuándo debo acudir a revisión, doctor? Cuando tengo este tipo de sintomatología, cuando tengan sintomatología persistente a pesar del tratamiento. Doctor, es que yo ya recibí tratamiento 3 meses por colitis y lo suspendo y vuelvo a estar igual. He estado haciendo la dieta, me estoy apegando a todo lo que las indicaciones que me da el médico, pero sigo teniendo esas molestias. O puede llegar a pasar también, doctor, sabe que ahora tengo todavía más molestias. O sea, antes era menor la distensión, pero ahora he notado que es cada vez más frecuente e inclusive cuando no como. O, ¿sabe qué? Me parece el otro día que estaba acostada en la cama, me empecé a revisar y me siento como que tengo algo duro, como si tuviera una bola dentro del abdomen, ¿no? Todos estos datos hay que acudir a una valoración de inmediato para que podamos hacer un diagnóstico oportuno. Esto no quiere decir que todo el mundo salga disparado a buscar atención médica o que tengan el temor de poder tener algo. Porque muchas veces cuando hacemos el protocolo también podemos encontrar padecimientos que son benignos, no necesariamente que son cáncer y que sí requieran atención médica para poder mejorar las condiciones generales. ¿Qué va a suceder en la consulta? Muchos pacientes me lo dicen, doctor, si yo no quería venir porque tenía miedo cuando tenemos que hacer alguna biopsia, algún estudio, eso es algo también muy importante. Los pacientes cuando dicen, doctor, es que tengo un tumor, bueno, vamos a una biopsia. No, doctor, no me hagan una biopsia, por favor. Digo, ¿por qué no? Lo que pasa es que mi comadre, la vecina, mi prima me dijo que no me dejara hacer por ningún motivo una biopsia porque se me cundía el cáncer. Si realmente eso fuera realidad o fuera verdad, los oncólogos no utilizaríamos ese tipo de estudio o esos procedimientos para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener temor y cuando nosotros le sugerimos una biopsia se van a tener todas las precauciones necesarias para poder hacer un diagnóstico de manera oportuna y ya teniendo eso poderle ofrecer el tratamiento al paciente. Entonces, no hay que tener miedo y mejor pedir la información. De 10 pacientes que acuden a una valoración, si se les da la orientación adecuada, de esos 10 pacientes, 10 pacientes van a salir tranquilos y muchas veces nos dicen, doctor, me voy más tranquilo, me voy más tranquila por lo que ya platicamos y por lo que me dijo, ¿no? Lo que les estaba generando el miedo era esa desinformación. ¿Qué vamos a hacer? Pedirles estudios de acuerdo a los hallazgos o a lo que encontremos. No hay que irnos de manera inicial a los estudios o solicitar estudios muy especializados. Sí ha llegado a suceder en algunos casos que llegan pacientes con estudios ya pues, altamente especializados que digo, bueno, no era necesario, no está mal, pero podemos o tenemos que llevar un orden adecuado de qué es lo que tenemos que solicitar.
y de acuerdo a lo que encontremos, vamos a ofrecerle el tratamiento que sea adecuado. Ahora, el estreñimiento y distensión en hombres también vale o es adecuado que les podamos decir que también en algunos casos se aplica en este tipo de padecimiento para mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este estreñimiento crónico? Realizar poca o ninguna actividad física, algún tipo de medicamentos, algunos tratamientos, lo que hacen es que ralentizan lo que es la motilidad intestinal y eso va a favorecer que el paciente se vuelva estreñido, problemas de salud mental, depresión, algún trastorno alimenticio, pacientes que comen o consumen algunas fibras o pacientes que llegan a estar comiendo el cabello, que están todo el tiempo con el cabello en la boca, son factores de riesgo para poder crear datos de obstrucción a nivel del tubo digestivo y que no necesariamente son, como les decía, padecimientos malignos. Dieta baja en fibra, ¿no? Pacientes que no comen por nada del mundo verduras, pacientes que no se hidratan de manera adecuada y personas mayores. Y las mujeres son muy frecuentes que lleguen a presentar este tipo de padecimiento. Ahora, ¿qué es lo importante de este estreñimiento? Cuando nosotros dejamos que la materia fecal permanezca más tiempo en el intestino grueso, va a estar expuesta la mucosa o el tejido que cubre por dentro el intestino a sustancias que pueden ser nocivas para el mismo. Entonces, al momento de estar sufriendo cambios inflamatorios de manera crónica, eso es lo que puede hacer que las células se empiecen a malignizar y empiecen a desarrollar un tumor. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos revisar al paciente y valorar qué es lo que tiene, mejorar esa sintomatología para disminuir el riesgo de que se tenga algún otro tipo de padecimiento. ¿Qué es importante al revisar esto? Pacientes que tienen estreñimiento, pacientes que refieren que tienen sangre fresca al evacuar o que observan sangre en la taza del baño. Doctor, es que, ¿sabe qué? Apenas empecé hace 3 meses, estoy dándome cuenta que cuando evacúo encuentro sangre, pero ya me habían dicho hace mucho tiempo que yo tengo hemorroides. Cuando nosotros hacemos la exploración de muchos pacientes que son portadores de cáncer de colon y recto, es la historia que generalmente encontramos, ¿no? Tratamientos de colitis de manera muy prolongada, pacientes que recibieron 3, 4, 6 meses, o hasta veces por 8 meses, un año, tratamientos sin mejoría significativa. Siempre le digo a los pacientes, si ya recibimos un ciclo de tratamiento y no hay una mejoría, hay que hacer, pues ya vamos a pasar a unos estudios un poco más avanzados y si encontramos que está todo bien y que es algo únicamente funcional, pues es como ganarse la lotería y ya sabemos que no tiene nada malo. Pero en los pacientes que hemos encontrado algo maligno y los tratamos de manera oportuna, les puede ir muy bien, ¿ok? Pacientes que tienen, por ejemplo, dolor en la mitad izquierda del abdomen, hay que protocolizarlos de manera adecuada porque puede estar relacionado con algún tumor que se origina a nivel del colon y que esté creando obstrucciones. Sensación de querer evacuar y no poder hacerlo o decir, bueno, ya que doctor, es que voy al baño, evacúo, pero al momento que ya termino, como que me quedo con la sensación de que quiero evacuar más. ¿No? Eso le llamamos nosotros tenesmo y tenemos que investigar a consecuencia de que es. Como les digo, pueden ser patologías benignas, pero en mi caso, como cirujano oncólogo, lo que me interesa es identificar a aquellos pacientes que tienen algún tipo de patología maligna. Pacientes que tienen dolor al momento de evacuar. Me ha tocado ver pacientes que me dicen, doctor, si yo tengo mucho dolor y al momento que me revisaron, encontraron que tengo un tumorcito, una bolita, y ya que revisamos al paciente, efectivamente encontramos algo relacionado con patología maligna. ¿Ok? El cáncer de colon y recto, tercer lugar en nuestro país, más o menos se diagnostican de 14.900 casos nuevos al año. Factores de riesgo, obesidad, inactividad física, dieta rica en carne roja y procesada, tabaquismo, abuso de alcohol y antecedente de algún tipo de colitis ulcerativa. Es una enfermedad que puede ser silenciosa y generalmente empieza a dar sintomatología en etapas avanzadas. No es tan infrecuente encontrar, sobre todo en lugares donde no se tiene acceso a una valoración médica adecuada de manera oportuna, que el paciente de repente llega a urgencias porque sabe que ya no puedo evacuar, o sea, ¿qué le pasa? Tiene mucho dolor, no puede evacuar. Empezamos a hacer revisión, hacemos estudios y encontramos un tumor obstructivo. Se intenta hacer una colonoscopia, nos dice, ¿sabe qué, doctor? Es un tumor que está obstruyendo el 100% de la luz
intestinal y lo que tenemos que hacer es una cirugía de urgencia en ese momento, ¿ok? ¿Qué tenemos que vigilar? Que la presencia de sangre o moco en las evacuaciones, si hay cólico o dolor abdominal que no desaparece o que no mejora con los tratamientos. Y la presencia de sangre en las heces de manera frecuente, que quede muy claro, no es normal. Necesitamos estudiar al paciente para saber de qué se trata. Esta es la disposición del colon. Por ejemplo, cuando se forman tumores a nivel de lo que es el colon, del lado derecho, únicamente cuando crecen demasiado van a generar una obstrucción que sea lo realmente importante para poder tapar esta zona, porque tiene un diámetro mayor. Conforme se va acercando a la parte final o a lo que es el sigmoides, va a disminuir su calibre. Cuando encontramos este tipo de tumores, por ejemplo, a nivel del colon transverso, del colon descendente, que era por eso muy importante lo que les decía de identificar dolor crónico de ese lado, lo tenemos que protocolizar al paciente, ¿ok? Y la presencia de tumores puede crear esto, como les decía, obstrucción a nivel de la luz intestinal, como se ve en esta foto, en la foto que está en el extremo inferior derecho de la pantalla, en la cual ya luego no puede pasar el colonoscopio y necesitamos tratar ya a nuestro paciente. Y nosotros lo que vamos a hacer es irle dando de manera ordenada el tratamiento. Ahora, ¿qué va a suceder en la consulta? Vamos a tener que hacer una historia clínica completa, hacer una exploración física del paciente, lo mismo, ¿no? Vamos a solicitar los estudios de acuerdo a lo que encontremos, realizar interpretación de los resultados y hacer un tratamiento de acuerdo a lo que encontremos. Entonces, como se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es seleccionar bien qué paciente consideramos que tiene una sospecha de algún otro tipo de padecimiento y qué es lo que le tenemos que hacer para estudiarlo. Algo que también es muy frecuente es la gastritis. La gastritis, como se dan cuenta, también es uno de los padecimientos que generalmente los pacientes tienden a automedicarse. Como es fácil ir a la farmacia, si quiero comprar un omeprazol, quiero comprar Pepto-Bismol, quiero comprar Melox, o sea, quiero comprar algún antiácido, algo para mejorar mi sintomatología, y son pacientes que tienen sintomatología frecuente. En los pacientes en los que hemos llegado a encontrar cáncer gástrico, es muy frecuente que nos digan eso, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Es que yo había estado padeciendo gastritis desde hace aproximadamente un año, ¿no? Y hasta que empecé a tener dificultades para comer, empecé a tener sensación de dolor en la boca del estómago, nos dicen que corresponde al epigastrio, que es en la parte donde termina el tórax y suenan las costillas en la parte del medio, y nos empiezan a referir un dolor de tipo urente o que me quema. Ya cuando los empezamos a valorar, desafortunadamente la mayor parte de pacientes que identificamos ya con síntomas muy importantes están en un punto en el cual ya no les podemos ofrecer un tratamiento quirúrgico y tenemos que iniciar de otra forma el tratamiento. Y de todos esos pacientes siempre el común denominador es, doctor, yo empecé con gastritis, pero me estuve automedicando mucho tiempo. Entonces, por eso les digo, si presentan síntomas que son frecuentes o síntomas persistentes, lo que tenemos que hacer es acudir a una valoración para que nos vean y que nos diga, ¿sabes qué? Qué bueno, no tienes nada, está todo bien, tienes únicamente gastritis, haciendo los estudios que sean necesarios y salimos de esa duda. Pacientes que tienen, por ejemplo, el dolor, les preguntamos, ¿empeora o mejora cuando come? Entonces nosotros con eso podemos ir orientando la clínica de si hay una úlcera gástrica, si hay una úlcera duodenal, y ya podemos hacer y solicitar un estudio de manera más selectiva para nuestro paciente. Pacientes que tienen, por ejemplo, náusea persistente, que tienen vómito, y lo mismo, ¿no? Con la saciedad temprana, como, y ¿sabe qué, doctor? O sea, no llevo ni medio plato de sopa y ya me siento completamente satisfecho. Entonces, por eso es tan importante que le hagamos caso a todo esto que nos va avisando nuestro organismo, lo consideremos como algo que no es normal y busquemos atención médica. ¿Cuándo consultar al médico? Igual que en todos los síntomas. Signos y síntomas de gastritis por más de una semana, sintomatología persistente a pesar del tratamiento, o si vomitan con rastros de sangre o las evacuaciones son de color negro. Esto es sumamente importante porque también cuando les empiezo a preguntar, empezamos a hacer la historia clínica, oiga, ¿de qué color está evacuando? No, doctor, es que últimamente estaba evacuando como de color muy oscuro. Dice, similar a lo que es la morcilla rellena
así como se le conoce, dice, es de esas características. Siempre se hace la analogía con el chicozapote, con una fruta. Dice, es de esas características, doctor. Es oscuro y eso de qué nos habla, de que algo está en un sangrado digestivo alto del paciente. Eso es, encontramos una estructura anatómica que se llama ángulo de Treitz y todo lo que sangra por arriba de ese ángulo de Treitz, al momento de que pasa la sangre por el intestino, se va a digerir y va a adquirir estas características. Cuando el paciente me dice, o encuentro un paciente mayor de 60 años con pérdida ponderal, que tiene melena y que ha tenido pérdida, ¿cómo se llama? Y ya no puede comer adecuadamente, lo primero que tenemos que hacer, o tiene anemia, ¿no? Al momento de realizar los estudios, sé que doctores que me hicieron unos estudios de control y me dicen que tengo anemia. Entonces, de inmediato tenemos que descartar en estos pacientes que se trate principalmente de un cáncer gástrico o de un cáncer de colon. Entonces, por eso es muy importante hacerse este estudio. Yo tengo casos de pacientes diagnosticados con SIA gástrico y que el síntoma inicial con lo que debutaron fue, o encontramos más bien en un estudio de sangre, encontramos anemia, ¿no? Y de ahí partimos para poder protocolizar al paciente. Algo que es sumamente importante también, el sangrado vaginal postmenopáusico. Esto, generalmente la menopausia se va a presentar entre los 45 y 55 años de edad. Y la definición de menopausia es un año ya sin presentar menstruación. Eso yo a todas mis pacientes se los pregunto. Cuando me dicen, doctor, yo ya no menstruo. ¿Desde cuándo no menstrua una paciente de 60 años? Desde los 45 años, doctor. Perfecto. Siempre les digo lo mismo. Si usted en algún momento vuelve a tener sangrado transvaginal, no es normal, ¿ok? Y tiene que venir una valoración para poder identificar o descartar que se trate de alguna enfermedad maligna a nivel de la parte interna del útero o del cuello del útero. Esto es sumamente importante. Pacientes que ya tuvieron esta menopausia, necesitamos valorarlos para poderle hacer el tratamiento de manera oportuna. ¿Ok? Entonces, eso debe quedar muy claro. Si yo ya, o las pacientes ya no menstruan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el seguimiento adecuado de esta paciente para poder identificar aquellas pacientes que pueden padecer un cáncer de endometrio. Esta es la forma normal del útero, lo que vamos a encontrar en el útero, las trompas de falopio, los ovarios y el cuello del útero y el canal vaginal, ¿ok? Es como la estructura normal o lo que vamos a encontrar. El endometrio es la parte interna del útero y que lo que generalmente vamos a encontrar en la menstruación, ese endometrio se va a esfacelar o se va a caer y es lo que va a salir. Cuando encontramos en las pacientes posmenopáusicas un sangrado, la mayor parte de las veces vamos o va a estar relacionado con un cáncer a este nivel, ¿ok? ¿Qué otro síntoma puede tener la paciente? Aún así, cuando todavía están menstruando, decir, bueno, es que he presentado sangrado entre los periodos menstruales. Mis ciclos son más o menos regulares, pero tengo menstruación y de repente dejo de menstruar unos días, vuelvo a tener sangrado y así, ¿no? Y se van presentando de manera intermitente. Tenemos que protocolizar a la paciente para saber qué es lo que le está sucediendo. La mediana de edad para el cáncer de endometrio es 63 años y es por eso les tenemos que poner atención a estas pacientes. La mayor parte de las pacientes que llegan conmigo, que tienen diagnóstico de cáncer de endometrio, es lo que hemos encontrado, ¿no? Pacientes que reciben tratamiento o inclusive se les dijo que era algo normal. Entonces debe quedar muy claro que no es normal. Factores de riesgo, cambios en el equilibrio hormonal, pacientes que tienen un periodo o empiezan a menstruar de manera más temprana y que dejan de menstruar de manera más tardía, ¿ok? Tienen mayor exposición al efecto de los estrógenos y esto va a crear alteraciones en el organismo. Pacientes que no tuvieron hijos, pacientes que padecen obesidad o pacientes, eso es muy importante, aquellas pacientes diagnosticadas con cáncer de mama y que reciben un tratamiento porque el tumor crecía a expensas o por estímulo hormonal, que son los estrógenos que reciben tamoxifeno. Esto puede crear también una hiperplasia, un crecimiento de este tejido endometrial y que necesita revisarse para ver que no tenga quitas y poder hacer un tratamiento de manera oportuna. ¿Cuándo acudir al médico? Si ya se ha presentado la menopausia y se presenta sangrado, recuerden, no es normal, ¿no? Y si se presenta sangrado uterino anormal, vamos a hacer el protocolo adecuado para poder saber qué le está sucediendo a la paciente.
Otro tipo de sangrado que va a ser muy importante para nosotros es el sangrado uterino postcoital. Doctor, ¿sabe qué? Ahora he notado recientemente tengo relaciones sexuales y tengo dolor cuando estoy teniendo las relaciones. Aparte, he notado, doctor, que presento también un sangrado después de tener relaciones. Aquí eso es muy importante o los sangrados se vuelven muy prolongados. Esto es muy importante para que nosotros podamos identificar algún cáncer de cuello uterino. La mayor parte de las pacientes que nos refieren esto, al momento que hacemos la colocación del espejo, encontramos este tipo de lesiones a nivel del cérvix. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pacientes que tienen antecedente de infección por virus papiloma humano, pacientes por ejemplo, al momento de decirnos, doctor, también he notado que la secreción que tengo o el flujo es muy fétido. Cuando eso llega a suceder, lo que tenemos que hacer es revisar a los pacientes, colocar un espejo vaginal, hacer la historia de la anamnesis también de cuándo fue la última vez que se hicieron un Papa Nicolau, qué resultados tuvieron y si fue un estudio confiable, ¿ok? Para que nosotros podamos identificar a las pacientes que van a tener mayor riesgo. Esto va a ser principalmente por las células sanas del cuello uterino, sufren mutaciones en su ADN y empiezan a presentar un crecimiento descontrolado. Generalmente nuestras células del organismo tienen ya una muerte celular programada, pero lo que llega a pasar cuando se malignizan es que en lugar de destruirse, siguen proliferando y crecen sin control. Empiezan a formar un tumor, pueden invadir los tejidos que están a su alrededor y se pueden ir a otras partes del organismo. ¿Ok? Entonces, recuerden, flujo vaginal acuoso con sangre que llega a presentar un olor fétido, dolor pélvico durante las relaciones sexuales también. Es muy importante que las podamos revisar y ver que no tengan algo anormal. Factores de riesgo, múltiples parejas sexuales, de acuerdo a la definición de la OMS, más de 2 parejas sexuales en un periodo de 6 meses, que se inicie la actividad sexual en una etapa temprana, antes de los 17 años de edad, porque el epitelio cervical y vaginal no está lo suficientemente maduro todavía y la zona donde se van a unir dos tipos de células es una zona más amplia. Entonces, eso va a favorecer que se tenga un área más grande para implantación de este virus del papiloma humano y que pueda llegar a condicionar estas alteraciones. ¿Ok? El tabaquismo se ha relacionado también en que potencializa esta infección del virus del papiloma humano para poder favorecer que se desarrollen este tipo de lesiones. Cuando acudir al médico ante cualquier síntoma que cause duda o incomodidad, posterior al inicio de la vida sexual activa para empezar a hacer la realización o el seguimiento de la citología cervical y o la colposcopía y que puedan recibir una orientación médica adecuada. Otro de los padecimientos que podemos ver son los tumores de la glándula mamaria y dentro de lo que son los tumores de la glándula mamaria, pacientes que llegan a presentar inflamación, alguna protuberancia a nivel de la glándula, siempre hay que revisarse, hay que acudir a hacerse estudios, principalmente la revisión debe ser por médicos expertos en glándula mamaria, tanto el oncólogo como el radiólogo, ¿ok? Esto es de suma importancia para que podamos identificar a las pacientes. Si no se hace un estudio adecuado, no lo ve el radiólogo, no lo ven en el ultrasonido, no nos lo reportan, nosotros al momento de tener los estudios, si no son de la calidad que es necesaria para poder hacer un diagnóstico, vamos a pasar por alto el mismo, ¿no? Entonces, siempre hay que acudir al especialista en glándula mamaria y pedirle la orientación. Cuando hacemos nosotros la revisión, vamos a poder decir qué tipo de estudio vamos a hacer y es muy importante saberlo, ¿no? A mí me ha tocado ver pacientes que dicen, no, doctor, es que menores de 40 años, fui a que me hicieran la mastografía, pero no me la quisieron hacer porque no tengo la edad. Y cuando nosotros solicitamos una mastografía en pacientes menores de 40 años de edad, es porque tiene alguna indicación. Entonces, siempre deben ser orientados por médicos que nos dediquemos a la valoración integral de la glándula mamaria, ¿ok? La mayor parte de los tumorcitos, para tranquilidad de todas las pacientes que lleguemos a encontrar, no corresponden a cáncer o a enfermedad maligna. Este es un esquema de lo que es, cómo se conforma la glándula mamaria. Va a estar inmersa en un tejido adiposo y va a tener lobulillos y conductos. Los lobulillos donde se forma la leche, los conductos se van a conectar hacia el pezón
y para que puedan salir. ¿Qué podemos encontrar? Quistes. Muchas veces vienen las pacientes espantadas. Doctor, que me encontraron un quiste en la mama. El quiste de la mama es únicamente un saquito de líquido que mientras no sea complejo, no demuestre por ultrasonido que tiene algún otro tipo de alteración, no le tenemos que hacer nada más que vigilarlo. ¿Okay? A menos que crezca demasiado, cause dolor, ya podemos valorar qué tipo de tratamiento sería lo más adecuado. Abscesos, o luego me dicen, algunas me trataron o me quitaron un absceso de grasa. Como tal, el absceso de grasa no existe. El absceso es un área que se llega a contaminar y se llega a formar una pequeña colección de pus. Y generalmente la presencia de lipomas o tumores de grasa dentro de la glándula mamaria no son frecuentes, ¿ok? Entonces siempre es muy importante por eso que hagamos ese tratamiento. Yo creo que de 10 pacientes que tienen el antecedente a algo que les trataron, la mayor parte siempre nos dicen, en 9 u 8 pacientes, es que me trataron por un absceso de grasa. Entonces es muy importante saber, o si les dicen eso, tiene usted un absceso de grasa, mejor buscar una atención especializada para poder saber realmente qué es lo que tiene el paciente. Y sobre todo el trabajo de nosotros, encontrar tumores malignos o fibroadenomas o algún tipo de lesión que sí pudiera llegar a predisponer más adelante a un padecimiento maligno. Ahora, esto es sumamente importante. Por el mismo retraso que hay para buscar atención médica, desafortunadamente en nuestro país encontramos esta patología de glándula mamaria o el cáncer de mama en etapas ya locorregionalmente avanzadas. Entonces, esto disminuye en la sobrevida a 5 años del paciente. Esto va a también disminuir las posibilidades de tratamiento y que podamos controlar adecuadamente la enfermedad. Cuando hacemos los estudios o el tamizaje para los pacientes de glándula de mamaria, para los pacientes con patología mamaria, es para poder identificarlas en las etapas tempranas de la enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando se hace una mastografía, poder identificar pacientes que tienen sospecha de algún otro tipo de padecimiento o que tienen una lesión que ni siquiera podemos llegar a tocar. Entonces ya tenemos que, de acuerdo a estos hallazgos, hacer el tratamiento que sea conveniente para cada paciente. Y si yo encuentro una paciente con etapa temprana de un cáncer de mama, la posibilidad de preservar la mama, la posibilidad de controlar la enfermedad se vuelve muy alta. Entonces, por eso es tan importante que se hagan estos seguimientos para poder identificar estas lesiones sospechosas cuando apenas se están formando o cuando apenas están creciendo. Estos consejos siempre se los doy yo a mis pacientes en la consulta, ¿no? ¿Y cuándo necesito empezarme a revisar, doctor? ¿Cuándo me tengo que empezar a checar? Muy importante. Examen mensual a partir de los 18 años de edad. Esto le recomiendo a los pacientes una vez al mes, generalmente después de que termina la menstruación, a los 7 días. Doctor, pero es que yo ya no menstruo. Bueno, las pacientes que ya no menstruan, que están en menopausia, que fueron operadas, entonces yo les recomiendo poner un día fijo al mes, los días primero, los días 15, los días 30 o el día que corresponda a mi fecha de cumpleaños. Todos los días 20 me voy a revisar en el mes, ¿ok? Cuando se menstrua 7 días después de haber terminado la menstruación es el momento adecuado para hacer esta revisión. ¿Cómo se tiene que hacer? Entrando a la regadera, revisarse en el espejo, subir los brazos, ver que no existan zonas de hundimiento, ver que no existan hoyuelos, zonas de enrojecimiento a nivel de la piel, que no existan asimetrías, que no se esté metiendo, por ejemplo, umbilicando el pezón, o que se vaya como hacia adentro de la glándula mamaria, ¿no? Que me digan, doctor, es que yo tengo el pezón normal y se empezó a hundir. Ya estando en la regadera, mano derecha siempre va a revisar mama izquierda y mano izquierda, mama derecha. Haciendo con agua y jabón movimientos circulares, presionando gentilmente la mama contra el tórax para poder identificar alguna masa o algún bulto e incluir hasta la axila. Al salir de la regadera, recostarse en la cama y con las manos, con la mano detrás de la nuca, mismo procedimiento, mano derecha, revisa mama izquierda y tratar de identificar alguna lesión o algún tumor. Si no hay nada, volvemos a revisar hasta el siguiente mes. Las pacientes que se revisan diariamente, doctor, es que yo diario me reviso, si empieza a presentarse un cambio y que va modificándose de manera lenta, entonces va a llegar un punto en el que va a decir el paciente, es que esto ya me lo había sentido, pero no sé si es normal o es anormal. Por eso se recomienda hacerlo únicamente una vez al mes.
El examen clínico mamario debe ser anual a partir de los 25 años de edad, acudir con un especialista en mama para su revisión. Y la mastografía anual de tamizaje, esto quiere decir que son pacientes que no tienen ningún antecedente, ningún tumor, ninguna otra alteración a nivel de glándula mamaria a partir de los 40 años de edad. Es muy importante saber que en México los dos picos de incidencia de esta enfermedad son a los 40 años y a los 60 años. Por eso necesitamos empezar la vigilancia de la glándula mamaria a partir de los 40 años de edad y siempre se sugiere hacerlo con un radiólogo con especialidad en glándula mamaria. El ultrasonido mamario no lo hacemos antes de manera habitual o como para tratar de identificar alguna lesión, en este caso la mastografía, porque la glándula mamaria es muy densa en las pacientes jóvenes y es como tratar de ver a través de un vidrio empañado y no se va a poder ver de manera adecuada. Entonces, por eso tenemos que seleccionar el estudio y únicamente en el ultrasonido, que es lo ideal, si encontramos alguna alteración, entonces sí vamos a pedir la mastografía como estudio complementario para poder llegar a un diagnóstico. Y a partir de los 40 años de edad, es recomendable hacer la mastografía en conjunto con el ultrasonido porque hay algún tipo de enfermedad o lesión que no lo puede ver la mastografía y viceversa. También le pasa al ultrasonido. Entonces, si hacemos los dos estudios, vamos a poder tener algo complementario para poder valorar mejor a nuestra paciente. Esta es otra causa muy frecuente de consulta, los lunares o los nevos. El nevo es en sí una lesión benigna, no cancerosa de la piel, está formada por un grupo de melanocitos, lo que nos da la coloración de nuestra piel. Se le conoce también como lunar. Lo normal es que como adultos lleguemos a tener de 10 a 40 lunares comunes en nuestro cuerpo y que durante el transcurso de la vida sigan saliendo estos lunares. Generalmente los vamos a encontrar por arriba de la cintura y predominantemente en zonas de exposición solar. ¿Ok? Que es muy importante, generalmente son menores de 5 milímetros, lo que es el tamaño de la goma o el borrador de lápiz de un borrador nuevo, aproximadamente ese es el diámetro. Pueden ser redondos o ovalados, tener una superficie lisa, un borde bien definido y pueden tener inclusive a veces estar un poquito abultados. O en algunos casos pueden tener inclusive un pequeño vellito, ¿no? En el mismo lunar. Y todo esto nos indica que es una lesión que tiene características benignas. Entonces, generalmente podemos encontrar este tipo de coloración, podemos encontrar en pacientes en pacientes de piel blanca que tiene un color rosado. Como les decía, por ejemplo, este nevo que tiene inclusive un vellito ahí mismo nos habla de que es algo benigno. Muchas veces vienen los pacientes y dicen, doctor, es que mire, me salió este lunar y no me gusta. Le digo, es normal, ¿no? Bueno, es que no me gusta, se puede quitar por motivos estéticos, pero siempre, siempre, todo lo que se quite es conveniente que se mande a estudiar a patología. Es muy frecuente que nos lleguen a decir también, ¿sabe qué, doctor? Es que me quitaron el lunar y ¿qué fue lo que salió? Pues no sé, doctor, nos dijeron que no era necesario analizarlo porque parecía benigno. Siempre nosotros que quitamos una lesión, aunque a nosotros nos parezca que es algo benigno, siempre hay que mandarlo a analizar, ¿ok? Para que tengamos la certeza que efectivamente se trataba de algo bueno, ¿no? Un nevo se puede convertir en melanoma, que es un cáncer agresivo de la piel, ahorita vamos a hablar de él. Es muy poco frecuente que llegue a suceder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pacientes que tienen muchos lunares, como un servidor que tiene muchos lunares en los brazos, más de 50, puede haber un mayor riesgo de padecer algún tipo de cáncer de piel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No vivimos espantados, pero sí estarnos revisando y estar viendo, sobre todo, por ejemplo, en la región de la espalda, apoyarnos con un espejo o que se nos revisen este tipo de lesiones donde no podemos vernos fácilmente, ¿no? O entre los dedos de los pies, también es muy importante que podamos hacer una valoración adecuada de este tipo de lunares. Hay otro tipo de lunar que es frecuente encontrarlo y es un nevo que tiene características benignas, un comportamiento benigno, que es el nevo displásico. Este sí puede ser mayor de 5 milímetros y qué características va a tener. A diferencia de cómo se veía el otro, este puede tener varios colores, como se ve en esta fotografía. Generalmente son aplanados, puede tener una superficie lisa o se puede palpar discretamente escamoso o rugoso, como si tuviera arena, ¿no? Una consistencia arenosa también y presentar bordes irregulares. Como pueden ver acá, este tipo de nevos hay que estarlos vigilando, ver que no lleguen a ulcerarse, que no lleguen a sangrar.
siempre nosotros decirle eso a nuestro paciente. Si ese lunar te empieza a dar comezón, te duele o se ulcera y sangra, hay que retirarlo de manera definitiva, ¿no? Este tipo de lesiones las vamos a encontrar principalmente en zonas expuestas al sol, se pueden llegar a presentar en el cuero cabelludo, en la glándula mamaria y también los podemos encontrar por debajo de la cintura. Pacientes que tienen más de 5 nevos con estas características, el riesgo de melanoma es 10 veces mayor y hay que estar llevando un seguimiento. Muchas veces, ¿qué hacemos? Tomamos fotografías de las lesiones para poder tener un control y estarlos revisando. El melanoma es un cáncer de piel que se va a iniciar en los melanocitos. Este es el que más me interesa a mí como cirujano oncólogo poder identificarlo de manera oportuna, ya que es un tumor que tiene la capacidad de poder invadir órganos cercanos e irse a los pulmones, al hígado, al hueso, al sistema nervioso central y se vuelve una pesadilla realmente para el paciente. Se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, se puede presentar en las mucosas, en la mucosa de cavidad oral, se puede presentar en los órganos, se puede presentar en el colon, se puede presentar en la vagina, o sea, se puede presentar en muchas zonas, ¿ok? Generalmente, ¿qué es lo más importante que me gustaría que quedara más claro en esta plática? Son lesiones que tienden a ser asimétricas, le llamamos el ABCD del melanoma, pueden presentar bordes irregulares, como se dan cuenta acá. Ya no es un lunar completamente redondo, o sea, tiene muchas lesiones alrededor. El diámetro generalmente es mayor a 5 milímetros y la evolución. Pueden decir, doctor, sé que es que yo tenía este pequeño lunar, pero lo que noté es que recientemente empezó, tiene como un mes, 2 meses, que se empezó a hacer grande y me empezó a salir esta mancha. Cuando encontramos lesiones así, es urgente poder acudir a una valoración para que nosotros hagamos la revisión, tomemos una biopsia y podamos establecer un tratamiento adecuado. En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, son lesiones que tienen diferentes colores, son asimétricas completamente. En esta zona que empiezan a presentar cambios o lesiones amelánicas, doctor, yo tenía el lunar, se me empezó a borrar ya la parte del centro. Entonces, esto puede ser un melanoma con regresión amelánica y es muy importante acudir al médico. ¿Cuándo vamos a acudir al médico para valorar este tipo de lesiones? Cambios de coloración, cambios en el tamaño, que presenten cambios en la textura, cambios en la consistencia, que nos empieza a dar comezón o dolor, que llega a presentar ya sangrado o exudado. O sea, es que me sale un líquido y se le forma una costra y se le cae la costra y se le vuelve a formar, ¿ok? O que se ulcere este tipo de lesiones. Ya casi vamos a concluir esta plática. Los ganglios también es una causa muy frecuente de consulta. Doctor, es que sabe que estaba tocando el cuello a mi hijo y le sentí unos ganglios. Doctor, es que el otro día que me estaba bañando me empecé a revisar y empecé a sentir ganglios a nivel de mi cuello o por encima de las clavículas o en las axilas o en la región inguinal. Eso es muy importante. Siempre les digo a mis pacientes, de 10 veces que se inflaman los ganglios, 8 veces, si no es que hasta 9 veces, es por patología inflamatoria, algo infeccioso, algo que se condicionó, alguna respuesta inflamatoria del organismo y por eso crecieron. Pero a mí me interesa identificar a aquellos pacientes que crecieron los ganglios por algún tipo de patología maligna, ¿ok? Los ganglios son estructuras anatómicas normales, porque luego llegan muy espantados y dicen, doctor, es que me encontraron ganglios. Digo, es normal, tenemos ganglios en todo nuestro organismo. Son como aduanas, por llamarlo de alguna manera, que se van a encargar de censar todos los cambios infecciosos o inflamatorios a nivel de nuestro cuerpo, pero también van a formar como un filtro cuando llegan a presentarse células malignas, ¿ok? Se van a atorar y van a condicionar un crecimiento del mismo. Van a transportar un líquido que se llama linfa, que va a llevar como las defensas en el organismo. ¿Dónde tenemos ganglios? Este es el sistema linfático. ¿Cuáles son los que tenemos nosotros a la mano? Principalmente los del cuello, los que están en la región axilar, los que están en la región inguinal, ¿ok? Son los que más frecuentemente revisamos y que son las zonas linfoportadoras. Todo lo que está por detrás y que está pegado hacia la parte posterior de nuestro abdomen y el tórax, no los podemos tocar, pero sí los podemos ver mediante estudios de imagen, ¿ok? Principalmente esas zonas son las que les recomiendo siempre a mis pacientes que se revisen. Al momento de bañarse, revises el cuello, las axilas, la región inguinal. Si nota la presencia de alguna bolita o algún ganglio, hay que acudir a una revisión. Vamos a hacer una serie de estudios para poder determinar eso, o podemos hacer una caracterización por medio de ultrasonido con los radiólogos
para que nos digan, ¿sabes qué? Es un ganglio que tiene todas las características de benignidad, ¿no? Presenta todavía hilo graso, engrosamiento cortical, o que nos digan lo contrario. Oye, ¿sabes qué? Ese ganglio me parece sospechoso. Entonces ya vamos a saber qué tratamiento darle, cómo lo vamos a vigilar y qué es lo que le vamos a hacer a nuestro paciente. ¿Cuándo acudir al médico? Traigo un cuadro gripal y tuve inflamación. Generalmente bien con nosotros, vamos a un tratamiento médico y si le vamos a citar al mes. La mayor parte de los pacientes cuando vienen con nosotros al mes y hacemos la revisión ya no tienen nada, ¿no? Entonces le digo, se queda en vigilancia, nada más. Aquellos que tienen persistencia o inclusive aumenta el tamaño, sí hay que estar muy al pendiente. Pacientes, esto es sumamente importante, lo último que tenemos acá, que tienen presencia de ganglios, ¿no? Siempre les vamos a preguntar si se ha acompañado de fiebre persistente, si ha presentado sudoración nocturna. Oiga, ¿usted suda por las noches? Sí, doctor, recientemente he notado y hasta mojo la pijama, ¿no? O mojo la ropa de cama de tanto que sudo y he bajado de peso. Nosotros con este tipo de datos podemos pensar en una enfermedad linfoproliferativa que se llama linfoma y al momento que hacemos estudios, hacemos una biopsia, podemos corroborar este diagnóstico y referirlos de manera oportuna al tratamiento con hematología. Para concluir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a valoración médica ante cualquier síntoma que lleguemos a presentar que sea persistente y consideremos anormal. Es mejor llegar y que el médico nos diga, ¿sabes qué? Afortunadamente lo que tienes es algo benigno y bueno, nos quedamos tranquilos y empezar a llevar un seguimiento adecuado de manera anual con nuestro médico para poder ver que está todo bien en nuestro organismo. Recordar algo muy importante, la pena y el miedo matan, ¿ok? Yo siempre se lo digo a los pacientes, porque la mayor parte de las veces, ¿y por qué no había venido a una revisión? ¿Sabe qué, doctor? Y es real, ¿no? Me daba mucha pena venir o que me revisaran. ¿Sabe qué, doctor? Una vez tuve una revisión o me hicieron una colposcopía o me hicieron un Papa Nicolau y tuve mucho dolor, fue muy incómodo y por eso ya no quise volverme a revisar. Entonces, siempre hay que hacer la revisión de manera gentil, que no lastimemos al paciente y generarle la confianza para que esté revisándose de manera frecuente. Siempre les insisto, mejor hacerse una revisión anual, sobre todo ahorita que es perfecto en esta época, primero, enero, febrero, los primeros meses del año. Digo, ya empieza usted bien el año, si hay algo que ajustar o hay algo que tratar, lo hacemos y ya se queda tranquilo y a menos que tenga alguna otra molestia, si no, nos vemos hasta el siguiente año. ¿Ok? Y pues muchas gracias por su atención y pues si existen preguntas y todo, pues con todo gusto para que las podamos responder. Ya, Doc, le dije que esto iba a causar controversia. Yo ya por aquí estoy viendo todas las que llegan. Esperamos poder responder la mayoría. Veo también que hay algunas que son un poquillo más técnicas de temas de cáncer de mama. Ahí también les comento que justamente tuvimos un seminario con el doctor Saúl hace unos 2 meses, me parece, ¿no, doctor? Lo Sí, tenemos subido tanto en nuestras redes sociales como en la página de internet, que habla muchísimo más a profundidad específicamente del cáncer de mama. Entonces también lo pueden revisar ahí donde da mucha más información. Creo que termino justo lo acabamos de subir en nuestras redes, con una frase que literalmente es como un boom, ¿no? Cae en cuenta de lo que siempre repetimos una y otra vez, ya parezco yo disco rayado, pero es justo eso, ¿no? No tener miedo, es mejor acudir. Si es o no es, lo tienes de por sí, entonces lo peor es esperar, ¿no? Muchísimo tiempo. Doc, pues vamos iniciando porque sí hay varias preguntas por ir resolviendo. Sí, claro. Le voy comentando. Por aquí en Zoom nos preguntaban, ¿cada cuánto tengo que realizarme estudios si padezco de alguna inflamación crónica? Esto idealmente sería, no sé si se refiere a algún tipo de distensión abdominal o qué tipo de inflamación es lo que se presenta. Pero si presenta la paciente algún tipo de distensión abdominal, estreñimiento, colitis, lo ideal es una vez al año hacerse la revisión. Si encontramos todo normal dentro de los estudios, o es algo que es únicamente funcional, que es lo que generalmente vamos a encontrar en la mayor parte de las pacientes,
podemos ajustar este tipo de tratamiento y a menos que tengan persistencia en la sintomatología, si no, les va muy bien y hasta el año que entra volvemos a revisar al paciente. ¿Ok? Entonces siempre hay que partir de una primera revisión y ya de acuerdo a lo que encontremos, ya podemos determinar cada cuánto tenemos que estar siguiendo a nuestra paciente. Perfectísimo, doctor. Muchas gracias. Por aquí igual nos colocan, ¿siempre es recomendada la histerectomía en tumores dependientes de estrógeno o solo en ciertos casos? Por ejemplo, tumores dependientes de estrógenos en una histerectomía, si hablamos de un SEA de endometrio, dependiendo la edad de la paciente, el deseo de fertilidad, pacientes que ya tienen, por ejemplo, que ya no quieren tener más hijos, podemos valorar ya un tratamiento más agresivo. Pacientes jóvenes con cáncer de endometrio y que quieren preservar fertilidad, podemos hacer un tratamiento que no sea mutilante, ¿no? Que no sea un tratamiento radical para poder ofrecer este beneficio bajo una vigilancia, ¿no? Generalmente es el tipo de tumores más frecuentes que se van a presentar o el cáncer más frecuente relacionado con estrógenos. Siempre tenemos que individualizar el caso para cada paciente. Yo siempre se los digo a mis pacientes acá, de acuerdo a lo que tenemos, a su padecimiento y lo que hay en los estudios, tenemos que hacerle un traje a la medida, ¿ok? Y con eso, de acuerdo a lo que desean, pacientes que me dicen, doctor, yo ya no voy a tener más hijos, entonces sí hacer una etapificación adecuada para la paciente, ¿no? Tenemos pacientes, por ejemplo, con cáncer de ovario y que dicen, doctor, es que si lo permite la etapa inicial en la que iniciamos el tratamiento, doctor, si yo no he tenido hijos, si quiero tener hijos, entonces tenemos que adecuarlo precisamente para lo que le vamos a hacer a la paciente y hacer una cirugía preservadora de fertilidad. Entonces, sí es factible hacerlo, no es una regla de que a todos les tenemos que hacer el tratamiento, pero sí va a depender de la etapa en la que se encuentren, cómo tenemos que abordar a ese paciente. Exacto, creo que eso que menciona es súper importante como a tener en mente que justamente en este tema que es todo lo médico, todo lo clínico, es individualizado, ¿no? Porque de repente nos pasa, platicando, no sé, en una reunión entre amigos, entre familiares o lo que sea de, oigan, ¿quién creen? Me salió una bolita en tal. Y alguien, a mí también me pasó, pero no te preocupes, ¿no? Yo tomé esto y se te va a quitar. Y quizá no tenía nada que ver con lo mismo, ¿no? Y nos vamos con este tema sin que un médico realmente ya nos haya revisado, nos haya valorado. Y quizá, sí, el de esa persona no era maligno, no era benigno y era grasita, ¿no? Como lo digo y el otro no, y entonces vamos a ser causantes ahí de un verdadero problema. Entonces, justo es eso, no todos los temas van a ser tratados igual y no todos tendremos lo mismo y reflejado de la misma forma, ¿no? Así es. Entonces siempre hay que individualizarlo, ¿no? Para cada paciente. Exacto. Por aquí, Doc, nos colocan, ¿qué tan común es el cáncer de ovario en menores de 25 sin antecedentes heredofamiliares? No, si no tiene antecedentes serofamiliares es muy poco frecuente, pero sí hay que tomar en cuenta que en pacientes en las que llegan a tener mutaciones BRCA1 y BRCA2 y que se llegan a presentar cáncer en pacientes de mama y de ovario, en pacientes menores de 40 años, sí tenemos que empezar a estudiar a nuestras pacientes. No es frecuente, pero no es imposible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando una paciente tiene un tumor de ovario, lo primero que vamos a hacer, y que, por ejemplo, tiene 25 años, lo primero que vamos a hacer es una serie de estudios para poder determinar o tener una sospecha clínica a qué se debe ese tumor y de acuerdo al resultado lo platicamos con la paciente y le ofrecemos las posibilidades para el tratamiento. La mayor parte de este tipo de tumores, lo recomendable es que lo hagamos, que hagamos la cirugía a los cirujanos oncólogos, porque en ese momento, de acuerdo a las preferencias y los deseos de la paciente, quitamos el tumor, se manda a analizar, trabajar en conjunto con patología es sumamente importante y que es un patólogo de confianza para que nos diga en ese momento de la cirugía, ¿sabes qué? ¿Es un tumor bueno o es un tumor malo? Si nos dice es un tumor malo, de acuerdo a lo que ya platicamos con nuestra paciente, tomar las mejores decisiones y hacer la etapificación adecuada para que el oncólogo médico sepa qué tratamiento le va a dar, ¿ok? Pero que sea frecuente en pacientes de esa edad no es frecuente, ¿no? La mayor parte de tumores que llegamos a encontrar pueden ser tumores benignos, pero por eso hay que hacer un protocolo muy adecuado para estas pacientes. Perfecto, Doc. Por aquí nos ponen también,
¿La venografía afecta o puede afectar a otros órganos o tejidos? ¿Está Mamografía, relacionada? ajá, Venografía. Ajá. venografía. Pues no sé bien a qué se refieran. Sí, por ejemplo, en algunos pacientes que hacemos angiografías, por ejemplo, los oncólogos lo utilizamos mucho para valorar la irrigación, principalmente a nivel de los tumores y nada más, pero que tenga algún antecedente, utilizamos medio de contraste o se utiliza medio de contraste para hacer este tipo de estudios, ¿no? Cuando se... Me imagino, Doc, que sí tenía que ver algo con el tema de fluoroscopía, porque anteriormente nos había comentado como fluoroscopía y posteriormente nos puso, no, creo que es venografía. Entonces, posiblemente es por el medio de contraste, yo creo. Sí, yo creo que es eso. No predispone para algo malo. ¿Qué es lo que tenemos que valorar? Cualquier paciente que vamos a someter a un estudio de medio de contraste, que se va a utilizar un medio de contraste yodado, tenemos que valorar cómo está la función renal, principalmente. Se le tienen que hacer siempre estudios, ya sea para una tomografía, para una angiografía, para algún tipo, o si vamos a utilizar el fluoroscopio, ¿no? Esto es sumamente importante para que nosotros podamos saber está bien el riñón y disminuir el riesgo de que se tenga alguna complicación. Sí puede dañar el medio de contraste del riñón, pero debemos saber que está la creatinina dentro o la función renal dentro de parámetros adecuados para poder ofrecer un tratamiento seguro. Cuando no es posible esto, bueno, valorar las opciones que tenemos para poder hacer el protocolo de un paciente, ¿ok? Pero no se relaciona con algo malo y si tenemos esa precaución, lo más seguro es que se puede hacer el estudio sin problemas. Súper. Doc, por aquí nos ponen un caso, a ver, a mí me parece curioso, se lo leo. Nos pone, buenas noches y saludos. Una paciente que dejó de menstruar a los 19 y el gineco la mandó a bajar de peso. Después de que bajó de peso, le comentó que se hiciera laboratorios. Esta paciente es post-COVID, ya con 31 años y volvió a menstruar después de COVID. ¿Se puede sospechar de cáncer? Ella no había podido tener hijos. No, ahí lo que hay que valorar, si ella había tenido algún alteración en lo que era la función hormonal, tendríamos que ver qué fue lo que tuvo previamente, cuál fue esta alteración o por qué la paciente tuvo esta amenorrea secundaria y ver qué fue lo que la condicionó. Realmente no hay una relación con respecto al COVID que haya tenido este sangrado. Ahí sí tenemos que individualizar y saber por qué motivo ya no menstruaba o por qué no menstruó la paciente todo ese tiempo. Descartar que sea este sangrado que llegó a presentar que estuviera relacionado con alguna alteración a nivel del útero o del cuello uterino. Entonces, ya sea el cuerpo, el útero, el cuello uterino, y poder determinar si tiene algo más. Por eso siempre les decía, es muy importante cuando lleguen con nosotros con casos así, ¿no? Doctor, es que tengo esto y me pasó. Bueno, vamos a hacer esta serie de estudios, vamos a hacer un ultrasonido, abdomen y pelvis, vamos a hacer un perfil hormonal y con eso vamos a determinar qué es lo que tenías realmente o qué es lo que tienes en este momento y qué vas a necesitar de tratamiento, ¿ok? Pero sí, algo relacionado con esto o que pudiera ser algo malo, no lo podemos descartar, pero sí hay que hacer un estudio adecuado. Claro, Sí. muy bien por ahí. Recomendamos que acudan al médico nuevamente a ver qué estudios tenemos que realizar. Por aquí igual en Zoom nos colocan, es igual un caso. Mi papá padece cáncer de lengua, detectado hace año y medio por una molestia. Es en uno de los molares. Después de sus quimioterapias y radioterapias parecía estar bien. Actualmente se encuentra mal, con un peso muy bajo, sin ganas de comer y movilidad casi nula en todo el cuerpo. El habla lo ha perdido casi por completo y por ello no puede comer y la mayor parte del tiempo está inapetente. Desconocemos la razón de esto, ya que de un momento a otro sucedió. ¿Alguna recomendación, doctor? Sí, en este tipo de tumores, si tuvo un cáncer de lengua, erosión quimio-radioterapia, probablemente haya sido una etapa avanzada de la enfermedad. Es una posibilidad. ¿Qué tendríamos que hacer ahorita? Hacerle estudios de extensión, hacer tomografía, valorar cómo está el tórax, cómo está el abdomen, hacerle laboratorios generales para que podamos saber qué es realmente lo que tiene. También puede ser a consecuencia en los pacientes que operamos de cánceres de cavidad oral, cabe la posibilidad de que en estos pacientes se altere ya lo que es la mecánica de la deglución y cómo van a comer. Y muchas veces, si no se les da un apoyo nutricio adecuado, van a presentar un grado de desnutrición severa, ¿no? Y en pacientes que están muy desnutridos,
puede llegar a suceder eso. Tendríamos que valorar si es eso porque ya no puede comer adecuadamente o porque tiene progresión de la enfermedad y lo que está consumiendo las reservas del paciente son los tumores o el cáncer, ¿no? Que puede estar en el resto del organismo. Entonces siempre es muy importante, después de hacer un tratamiento oncológico, llevar un seguimiento. Siempre yo se lo digo a mis pacientes, desafortunadamente este padecimiento no tiene palabra de honor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por eso llevar un seguimiento para poder identificar de manera oportuna la recurrencia y poder dar o intervenir de manera adecuada en el paciente. Perfecto, Doc, muchas gracias. Por aquí también nos preguntan, ¿deberían vacunarse las niñas contra el VPH? He escuchado a doctores decir que no es recomendable. Se puede, sí nos va a favorecer pacientes que no han sido expuestas todavía a el virus del papiloma humano, vale la pena vacunarlas porque sí va a haber un nivel de protección para desarrollar esta enfermedad, ¿ok? Yo creo que sí vale la pena actualmente con la vacuna la nonavalente, que ya nos protege contra 9 fenotipos del virus del papiloma humano. Yo creo que es algo conveniente, ¿no? Generalmente esta vacuna la aplica el área de pediatría porque son los pacientes o los que tienen a ese grupo de pacientes. También se ha visto que en pacientes mayores o que ya tienen exposición al virus del papiloma humano y que llegan a desarrollar algún tipo de neoplasia relacionada con virus de papiloma, también ralentiza la evolución de esta enfermedad. Entonces yo considero que es una vacuna que es adecuada, como todas las vacunas en el mundo actualmente, como estamos viendo con la vacuna para el COVID, ¿no? Para el SARS-CoV. Es lo mismo, ¿no? Surgen muchas, hay posturas siempre a favor, posturas en contra, pero yo considero que es adecuado realizar tanto en niñas como en varones, para disminuir esto. Justo ayer estaba dando una plática sobre un seminario de cáncer de vagina y cáncer de pene. ¿Ok? Y en un diplomado que están haciendo, bueno, están tomando otros médicos, y por eso es muy importante aclarar esto, ¿no? Y que sí vale la pena hacerlo, no tener temor y tener siempre los lineamientos y las bases para poder dar este tipo de tratamiento. Pero es conveniente. Claro. Doc, nos ponen por aquí, si no me gustan algunos lunares que tengo, ¿podría retirarlos o conlleva algún riesgo? No tiene ningún riesgo. Siempre es muy frecuente que vengan a retirarse. Eh, Siempre les digo, toda incisión va, o todo corte va a dejar una cicatriz. Entonces, hay pacientes que vienen, utilizamos unos armínicos que se llaman punch, y que son unos bisturís circulares, que realmente son maravillosos para hacer este tipo de resecciones, prácticamente no le dejan marca al paciente, ¿no? Pero siempre va a quedar una pequeña cicatriz. Pacientes que no les gusta, se le pueden retirar. Pero siempre, en todos los casos, yo recomiendo que se manden a analizar a patología. Es lo más importante, pero no tiene ningún riesgo el realizarlos, ¿no? Hacerlo siempre de manera adecuada para que la cicatriz sea mínima, porque si se está buscando un resultado estético, es importante, ¿no? Nada más, es la única recomendación que hay que tomar en cuenta para eso. Perfectísimo. Por aquí igual, ahora en Facebook nos ponen igual otro casito, nos ponen, mi hijo 17 años actualmente tuvo un quiste tirogloso y se lo retiraron a los 8 años, pero en el cuello se le inflamaron 3 ganglios. No han crecido, pero ahí siguen. ¿Es normal? Puede ser a consecuencia del quiste tirogloso. Cuando se hace este tipo de procedimiento, tenemos que hacer la sección del hueso hioides precisamente para retirarlo con todo y la base y poder hacer una sutura. Muchas veces la manipulación quirúrgica puede llegar a condicionar la presencia de estos ganglios y ganglios que crecen se pueden quedar, se le conoce coloquialmente como infartados. Le llaman mucho a la gente, doctor, es que tengo un ganglio infartado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un ultrasonido con un radiólogo especialista en patología maligna o un radiólogo oncólogo para que se pueda hacer una caracterización adecuada de esos ganglios. Y si el radiólogo nos dice, ¿sabes qué? Son ganglios que tienen preservación del hilo graso, no tienen engrosamiento cortical, son ganglios que tienen características de ser buenos, no hay ningún problema y los podemos considerar normales en el paciente. Pero siempre hacer esta valoración por el médico y por el radiólogo adecuado, ¿ok? Y si está todo normal, pues ya va a tener la tranquilidad. Siempre es importante, y eso lo menciono con mis pacientes, paciente que sabe que tiene algo, hasta que no se le dice o se le demuestre que es benigno, va a estar
todo el Claro, tiempo con la claro. idea, ¿no? Pensándolo, y es mejor que tenga tranquilidad el paciente y se sienta seguro, ¿ok? Sí, 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 en definitiva. Igual por aquí, Doc, y antes de leerlo, me encanta porque también cada vez más tenemos más personal médico, bueno, personal de salud entrando a nuestras pláticas, entonces nos hacen preguntas ya a veces mucho más técnicas y me encanta porque también estamos llegando a nuestro mismo sector para enriquecernos. Entonces, muchas Sí. gracias a los médicos que están por aquí con nosotros y personal de salud, que ya yo conozco algunos por aquí, ya vi algunos nombres conocidos, pero nos ponen por aquí, Doc. Buenas noches, excelente ponencia. Como médico de primer nivel en instituciones de gobierno, inicialmente para sospecha de cáncer de colon por antecedente de estreñimiento y con síntomas sugestivos para este tipo de cáncer, sería de utilidad una radiografía de abdomen de 2 posiciones, así como búsqueda de sangre oculta en heces o envío o con estudios básicos. Se pueden hacer, sí podemos solicitar las imágenes, a menos que encontremos datos de un tumor obstructivo, sí los vamos a poder identificar. La búsqueda de sangre oculta en heces es muy importante que en el laboratorio se le den las indicaciones adecuadas al paciente para la preparación del mismo. Muchas veces lo que yo considero más adecuado, hacer una historia clínica adecuada del paciente, hacer una exploración adecuada. Y si nosotros tenemos la sospecha, valorar la realización de una tomografía simple y contrastada de abdomen y pelvis y una colonoscopía. Entonces, eso nos va a poder brindar la oportunidad de hacer un diagnóstico de manera adecuada. Hubo un tiempo en el que se puso muy de moda hacer la colonoscopia virtual a través del tomógrafo, pero cuando existía la presencia de tumor, de cualquier forma acabábamos haciendo la colonoscopía. Entonces, si nosotros ya tenemos la sospecha del paciente, de que tenga este tipo de padecimiento, mejor hacemos ya el protocolo adecuado, o lo puede hacer el médico general, y con los hallazgos que encontremos, él puede definir, ¿no? ¿Sabes qué? O yo lo puedo hacer el tratamiento, o si es algo funcional, lo mando al gastroenterólogo, o si efectivamente corroboré mi sospecha de un tumor maligno, lo mando con el oncólogo. ¿Ok? Y ahí le ahorramos mucho tiempo al paciente. Entonces, por eso es tan importante que se tomen las decisiones desde el primer nivel de atención para poder diagnosticar oportunamente al paciente. Exacto. Súper, Doc. Creo, a ver, por aquí nos ponen, en cuanto a detectarse crecimiento de un ganglio con dolor, ¿cuáles serían las dimensiones para que se envíe a valoración su estudio? Pues generalmente, así como tanto basarnos en el tamaño, no sería tan importante. Un ganglio que creció y que presenta dolor, lo más seguro es que sea algo inflamatorio. Si al momento de palparlo lo sentimos que es de una consistencia blanda, por ejemplo, no es gomoso, no es como aulado, bueno, lo más probable es que sea algo bueno. Cuando está siendo valorado por médicos de primer nivel, ¿qué sugeriría yo que se hiciera? Se puede hacer una caracterización, como hemos dicho, por ultrasonido de ese ganglio. Si nos dice, ¿sabes qué? Me parece que es de características inflamatorias, dar tratamiento con antibiótico, por ejemplo, podemos dar ciprofloxacino y dar un antiinflamatorio, dar diclofenaco. Damos un ciclo de tratamiento de aproximadamente una semana y hacemos la revisión al mes entrante, ¿ok? Si vemos que desapareció, pues ya nos quedamos tranquilos por el hallazgo que ya teníamos previamente. Si vemos que el ultrasonido probablemente no fue confiable al momento de hacer esto y persiste el ganglio o creció, entonces yo creo que sí, solicitar un segundo estudio para poder determinar ya con radiólogo oncólogo y poderlo referir de manera oportuna para que podamos ver algún otro tipo de enfermedad, ¿no? Hablamos del linfoma, pero muchas veces puede ser que nos está avisando si es cervical, algún problema maligno a nivel de la cavidad oral o algún problema maligno a nivel de lo que es la glándula tiroides, si los encontramos axilares, algún problema maligno a nivel de la glándula mamaria. Entonces siempre tenemos que hacer la historia clínica completa, ver qué es lo que tiene nuestro paciente y si yo le encuentro un ganglio cervical, abocarme a esa región para poder saber qué es lo que voy a explorar y cuáles son mis diagnósticos diferenciales, al igual que en las axilas, al igual que en la ingle. Pacientes que tienen adenomegalias cervicales, axilares o inguinales, ¿qué tenemos que hacer definitivamente? Pues poder descartar, por ejemplo, un linfoma, ¿no? Pero esto poco a poco y haciendo todos los estudios que sean necesarios para el paciente. Perfecto.
Muchas gracias. Vamos viendo que es individualizado todo. Por Sí. aquí igual nos ponen un caso. Puede ser sospecha de cáncer, paciente de 27 años que presenta pausa en su menstruación y le surgen pequeños bultos en los pies. Pues no, yo considero que lo más probable por su edad sea alguna alteración hormonal, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bultos en los pies, es lo, escuché bien. Ahí se tendría que valorar qué es lo que tiene. No creo yo que sea un padecimiento oncológico, pero siempre, como lo decíamos al principio de la plática, en medio y al final, sintomatología que se considere que no es normal, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a una valoración médica para poder determinar, ¿no? Si está todo normal, bueno, entonces ya se puede tranquilizar la paciente y ya no estar preocupada por esa sintomatología que presenta. Bien. Por aquí igual, Doc, nos ponen. En un cáncer de estómago, fase 4 en pacientes jóvenes, aproximadamente, ¿cuál es la vida media? Pues generalmente lo que llega a reportar la literatura, el pronóstico es muy sombrío. ¿Ok? A mí me ha tocado ver casos de pacientes con cáncer gástrico en etapas 4, quiere decir que ya son metastásicos y que desafortunadamente a veces la sobrevida no es mayor a 6 meses, o es lo que se espera según lo que reporta la literatura, pero me ha tocado ver pacientes que responden al tratamiento y que se puede alargar este tiempo de vida, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso, llevar una comunicación adecuada con su médico oncólogo, con su cirujano oncólogo, para ver cuál es el mejor tratamiento y darle mejor calidad de vida a ese paciente. Muchas veces nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Es que nos dijeron que ya no hay nada que ofrecerle o nada que hacerle, porque ya es una etapa terminal, ¿no? Generalmente en ese caso, en este tipo de pacientes, sí hay mucho que podemos ofrecer. Se puede echar mano de lo que es el tratamiento paliativo, como mencionaba al principio, paciente que tiene dolor, quitarle el dolor, quitarle la sintomatología y el poco o mucho tiempo que el paciente vaya a vivir todavía, lo viva con mejor calidad de vida, ¿ok? Eso es muy importante, siempre hay algo que ofrecerle. En lo personal, y cuando hablo de estos casos con los pacientes, tratar de hablar de un tipo especial o un tiempo de sobrevida es muy relativo. Va a depender de muchos factores y efectivamente hay que individualizarlo en cada uno de los casos. Bien, Doc, vamos a ir un poquillo concluyendo con las últimas preguntitas. Nos ponen por aquí. ¿Qué posibilidad hay de ser hereditario de cualquier tipo de cáncer ya con 3 personas con antecedentes del mismo por parte de papá? Por ejemplo, ahí siempre les pregunto yo, cáncer que haya tenido antecedentes oncológicos, ¿no? Enfermedades oncológicas, padre, hermanos o padres, hermanos, hijos principalmente, ¿no? Que hayan tenido este tipo de enfermedad. Porque cuando es, por ejemplo, es que lo tuvo una de mis tías lejana, ¿no? Muy importante saber que tienen que ser siempre de la familia directa, ¿no? Consanguíneos del paciente, porque nos llega a pasar cuando hacemos el interrogatorio, el cáncer gástrico, sí, es que sabe que también tuvo cáncer gástrico mi tía, y tu tía es tía directa, no, es esposa de mi tío, que mi tío es hermano de mi papá. De veras, son situaciones que parecen así como de repente un poco chuscas, pero siempre lo preguntamos nosotros con los pacientes, porque decimos, no se preocupe porque no va a favorecer una predisposición. Cuando es en línea directa y es el mismo tipo de padecimiento, sí necesitamos identificar y empezar a estudiar a esos pacientes, empezar a revisar qué factores de riesgo tienen. Si, por ejemplo, es muy frecuente encontrarlo en cáncer de mama, que me dicen, doctor, es que mi tía, mi abuelita, una prima ya tuvieron la enfermedad. Entonces, sí es conveniente empezar a hacer el seguimiento de estas pacientes para poder identificar alguna enfermedad en etapa temprana. Entonces, sí es importante dar un seguimiento. Bien, por aquí igual en Zoom nos ponen, buenas noches, ¿la copa menstrual produce algún tipo de lesión que pudiera desencadenar cáncer? No, no, pero, o sea, este tipo de copa menstrual lo que puede llegar a condicionar sí es un poco de irritación, pero por el tiempo que se puede llegar a utilizar, difícilmente va a generar una alteración que vaya a condicionar cambios en el ADN de las células. Entonces, en ese tipo de lesiones, difícilmente va a predisponer a algún tipo de enfermedad. Siempre es muy importante que en mujeres que tienen vida sexual activa ya podamos descartar infecciones por virus de papiloma humano y que pudiera favorecer o aumentar el riesgo de padecer alguna alteración, ¿ok? A nivel del cervix.
Pero con respecto a la copa menstrual, no hay algo que esté demostrado que pueda predisponer al desarrollo del cáncer. Perfecto, doc. Pues me parece que con eso podríamos ir concluyendo. La verdad es que sí quedan algunas preguntillas por ahí. Hay varias que son algunos temas que tratamos justo en la sesión anterior y resolvimos dudas. Entonces les acabo de colocar aquí en Zoom, en el chat, la liga donde pueden encontrar justamente la plática anterior que tuvimos, el seminario con el doctor Saúl Abraham respecto a cáncer de mama, y también hay alguna preguntita aquí que nos ponían de qué nos pueden decir del cáncer de próstata, que también tuvimos justamente un seminario anteriormente con el doctor Mata, urólogo. Entonces también la pueden checar en el mismo link. Ahorita igual se las colocamos en Facebook para que puedan igual profundizar un poquito más, porque quizá ahorita lo que resolvamos sea por encima, pero realmente ahí está súper profundizado. Resolvimos muchísimas dudas que teníamos, esas incógnitas. Entonces les dejo aquí igual la información. Les agradecemos, Doc. Tuvimos durante casi toda la sesión un promedio de 150 personas conectadas de forma activa y participando. En Facebook tuvimos muchos comentarios por ahí que le mandan muchos saludos, le ponen muy buena explicación, doctor, muy interesante, muchísimas gracias. Por aquí, varios de sus pacientes, ¿no? Gracias a usted yo estoy bien, muy buen médico. Entonces nos colocan ahí muy buenos comentarios que ya luego lo ven en las redes sociales. Muchas gracias. Entonces, doctor, eso, yo era súper segura de la información tan valiosa que nos iba a dar, pero me da muchísimo gusto que haya estado tanta gente con nosotros enriqueciéndose. La información fue súper bien estructurada y fácil de entender, que eso a veces nosotros siempre lo agradecemos muchísimo, porque luego nos hablan en tema médico y como sociedad en general nos quedamos como, ¿qué me quiso decir? ¿No? Entonces, muchísimas gracias, Doc, por el tiempo, ¿no? Yo sé que ya es tardecillo, andamos por aquí en el hospital, pero creo que es súper importante que podamos hacer llegar toda esta información, toda la que sea posible, a toda la sociedad en general que podamos, que ahora ya no solo poblana, ya estamos llegando a más gente, y eso está buenísimo. Esperamos que tengamos una siguiente sesión con algún otro tema igual a tratar. Igual, claro, muchas gracias a toda la gente que está por aquí. Les adelanto que la siguiente plática va a ser el día 4 de febrero, que es en 15 días. Acuérdense que cada 15 días es cuando lo hacemos, y va a tratar sobre lactancia en tiempos COVID. Entonces, igual, esas incógnitas que tenemos de si podemos, no podemos, qué debemos hacer, ¿no? Entonces, también va a estar muy interesante. Los invitamos a participar, a seguirnos en redes, porque ahí les vamos comunicando todas las pláticas que vamos teniendo. Y pues gracias por el tiempo a nuestros asistentes. Y Doc, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por la información y por su amistad aquí con Hospital Puebla. Claro que sí, no, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder platicar con ustedes y aquí a través de nuestro hospital. Así es, Doc, muchísimas gracias. Que pase una bonita noche igual a todos los que andan por aquí todavía. Muchas gracias, igualmente, buenas noches, saludos. Hasta luego, bye bye. Doc, espérame, antes de que se vayan, nos ponen por aquí, y es verdad, ya se me había olvidado preguntarle si puede compartir dónde lo pueden encontrar, y si quiere ponerles aquí su número o algo, o igual en nuestro directorio de Hospital Puebla pueden entrar en nuestra página y encontrarlo. Pero si gusta comentarles, Doc. Claro que sí, estamos aquí en Hospital Puebla, en consultorio 809. El teléfono del consultorio es 22 22 40 54 84. Y con todo gusto los podemos ver. Estamos aquí en el 8º piso del Hospital Puebla. Y efectivamente, como dice Mari, en el directorio del hospital, con todo gusto ahí me pueden localizar. Perfecto, Doc. Ahora sí, ya se los puse por aquí. Muchísimas gracias. Se los pongo también en Facebook a los que están preguntando por ahí. Ahora sí, Doc, muy buenas noches. Claro, muchas gracias. Buenas noches, Mari. Hasta luego. Bye. Saludos a todos. Bye, bye.